Tutieu les envía un saludo muy cálido a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu desea que todos tengan un día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. En el episodio anterior, Uri y Tutu lograron escapar a tiempo de Tuan y encontraron un refugio temporal en lo profundo del bosque. En el episodio de hoy, exploraremos qué sucede después de que la tormenta haya pasado. Yuri regresa al mundo exterior buscando un nuevo camino en lugar de solo huir. Mientras tanto, Tutu se recupera en silencio en la vieja casa de bambú que una vez la salvó. Seguiremos a Uri mientras toma una decisión audaz sobre su futuro. Se encuentra con un viejo amigo y da los primeros pasos arriesgados para construir algo que realmente le pertenezca, mientras un peligro invisible se acerca lentamente a su refugio. Presten mucha atención, no quiten la vista de la pantalla, porque lo que viene a continuación seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que los próximos detalles serán aún más emocionantes. Vamos a empezar una empresa, dijo Uri suavemente, pero esas palabras cayeron como un golpe más fuerte que un grito. La pequeña casa de bambú quedó en silencio. Solo el vapor de las batatas se elevaba y se enrollaba en la luz de la mañana que se filtraba sobre la mesa. Tutu lo miró fijamente. ¿Una empresa?, preguntó. Él asintió apretando las manos. Ya no quiero esconderme, tampoco quiero trabajar para quienes pueden destruir todo en cualquier momento. Quiero algo que me pertenezca, algo que nos pertenezca, algo que no puedan retorcer ni quitar. Una ráfaga de aire fresco entró trayendo consigo el olor de la tierra húmeda. El familiar crujir del techo de la casa se volvió más nítido de lo habitual. Esta casa había sido el único lugar que la acogió. Después de su aborto espontáneo y ser rechazada por la familia de su esposo, entró en el bosque con las manos vacías y el corazón roto. Ella misma había construido estos muros, llorando cada noche sobre la cama de bambú, enseñándose a sí misma a despertarse y seguir respirando incluso cuando todo parecía no tener sentido. En ese momento pensó que este bosque era el final de su historia. Ahora, en la misma casa, Uri habla sobre un nuevo comienzo. ¿Y si ellos nos encuentran?, preguntó suavemente. Si nos encuentran, tío Tuanlin, ellos siguen buscando. Lo sé, respondió Uri apretando los dientes. Es posible que nos sigan, pero si no empiezo siempre seré pequeña. Prefiero tener miedo al avanzar que sentirme segura desapareciendo. Ella miró sus manos callosas y sus ojos cansados. No era alguien que no tuviera miedo, y eso hacía que su decisión fuera aún más pesada. Él estaba eligiendo caminar hacia el peligro con los ojos bien abiertos. Lentamente, Tutu dejó los palillos sobre la mesa y extendió su mano hacia él. Sus dedos se posaron suavemente sobre la mano de él. Cuando llegué aquí por primera vez, dijo, pensé que este lugar me tragaría y nadie lo sabría. Luego te conocí. No me preguntaste cada detalle. No me miraste como si estuviera rota. Una pequeña sonrisa frágil tocó sus labios. Tú me haces querer salir de este bosque una vez más. Yuri, si este es el camino en el que crees, entonces sigue adelante. No te quedes aquí por miedo a perderme, no te quedes en la pequeñez. Tú eres la razón por la que sigo de pie. Deja que yo sea tu valentía ahora. Él bajó la cabeza por un momento como si las palabras de ella fueran demasiado pesadas para sostenerlas. Gracias, susurró. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso. Desayunaron casi en silencio. Ya no era el silencio de quienes no tienen nada más que decir, sino el de dos personas guardando fuerzas para lo que viene. Al final de la mañana, una pequeña bolsa estaba junto a la puerta. Tutu dobló la ropa de Uri, sacudió suavemente las hojas secas, arregló el cuello de su camisa como si esos simples gestos pudieran protegerlo cuando saliera. Voy a regresar primero a la granja vieja, explicó él.
La casa de bambú allí está cerca de la carretera principal. Puedo buscar el lugar, proveedores, trabajadores, ver qué es lo que realmente necesita esta empresa. Ella tragó saliva. ¿Volverás antes de que se ponga el sol?, preguntó, y él realmente lo decía en serio. Ella guardó esa promesa en su corazón mientras caminaba con él hasta el arbusto donde su moto gris estaba escondida. Él la empujó hacia afuera, se dio vuelta y le hizo una señal rápida con la mano. Luego el motor arrancó, llevándolo nuevamente al bosque. El sonido del motor se desvaneció gradualmente hasta desaparecer por completo. La casa se volvió demasiado silenciosa. Las ollas que él había lavado estaban alineadas a lo largo de la pared. La cama que ambos habían reparado juntos ahora parecía amplia y vacía. Por un momento, el viejo miedo regresó, la imagen de la soledad en este bosque olvidada. Tutu cerró los ojos por un segundo. Luego trató de forzar a sus pies a moverse. Volvió a barrer el piso, a limpiar el polvo de las cañas de bambú, a ajustar la cortina de la pequeña ventana. De una pequeña caja de madera sacó un trozo de papel viejo con 3 palabras escritas con su caligrafía torcida: "Solo sigue respirando". Lo dobló cuidadosamente. El recordatorio aún era importante, pero ya no pertenecía a la mujer que estaba sola. Afuera, el bosque seguía su curso. Los pájaros cantaban, las hojas se rozaban entre sí. Cerca, el agua fluía sobre las piedras. Cada vez que todo se volvía demasiado tranquilo, ella se obligaba a escuchar el sonido lejano del motor. Luego tomaba la escoba o la olla. Esperar era más fácil cuando sus manos seguían ocupadas. En la granja vieja, Uri estacionó su moto junto a otra casa de bambú, donde él y Tutu se habían refugiado cuando huyeron por primera vez. El techo estaba reparado, el jardín medio salvaje, y el aire lleno de recuerdos pasados. Dejó que esos recuerdos se desvanecieran, luego sacó su teléfono, deslizó hasta un nombre familiar y marcó: "Viet, soy yo". Un segundo de silencio. Luego Viet respondió: "Uri, sigues vivo. ¿Sabes qué están diciendo de ti?". "Probablemente nada bueno", respondió Uri. "Escucha, quiero empezar una empresa desde cero, sin apoyo, sin grandes inversionistas, solo con mis habilidades y lo que pueda construir". Al otro lado de la línea, Viet permaneció en silencio. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila. "Elegiste un momento loco", dijo. "Pero si hablas en serio, me apunto". "¿Dónde estás?". "En la granja. Ven aquí. Vamos a ver el lugar". Esa tarde, Viet llegó en su moto verde oscuro con la chaqueta llena de polvo y su sonrisa familiar. "Te ves fatal", dijo dándole una palmada en el hombro a Uri. "Perfecto para un dueño de una startup. Vamos, busquemos la sede". Partieron. El primer lugar era junto a una carretera muy transitada. Bueno para los clientes, pero no adecuado para la tranquilidad. Demasiados ojos, demasiadas preguntas. Uri sintió la tensión en sus hombros solo al estar allí. El segundo lugar era un taller barato en las afueras del pueblo. Tenía mucho espacio, pero parecía más un cementerio de viejas máquinas que un lugar para crear algo nuevo. Cuando llegaron al tercer lugar, el sol ya estaba bajo, tiñendo de oro los campos. Subieron a una colina baja que abría un vasto terreno. El viento se movía entre la hierba alta y las olas largas. A lo lejos, un camino estrecho cortaba el paisaje. Al otro lado, una fila de árboles hizo que Uri pensara en el bosque donde la casa de bambú esperaba, oculta y paciente. Viet se dio la vuelta lentamente, observando el paisaje. Tranquilo, pero no demasiado lejos, lo suficientemente cerca del pueblo, con espacio para crecer. "Si fracasas aquí, no podrás culpar a la tierra", dijo Viet. Uri permaneció allí, dejando que el viento entrara en su pecho. Por primera vez en muchos días, sus pensamientos se alinearon en lugar de perseguirse unos a otros. Casi podía verlo como una pequeña oficina, un trabajo legítimo.
Personas que lo seguirían porque confiaban en él, no porque tuvieran miedo. Los largos días realmente le pertenecerían. Y cada tarde al dejar esta colina regresaría a una casa de bambú con una esperanza persistente. «Este es el lugar», dijo en voz baja. «Aquí es donde comenzaré». Viet miró su rostro y luego asintió. «Entonces, esta colina es tu comienzo. Recuerda este paisaje cuando todo se ponga difícil». Uri levantó la vista al cielo. La luz se estaba desvaneciendo. «Tengo que irme», dijo. «Ella está sola en el bosque». Viet no preguntó quién era ella. Simplemente apretó el hombro de Uri. «Ve, mañana hablaremos sobre los papeles, el plan, el nicho de mercado, todo eso. Hoy regresa con ella». Uri subió a su moto gris. Cuando condujo hacia la fila de árboles en la distancia, el aire se volvió más frío y el camino más rugoso. Pero un pensamiento seguía firme en él. Un nuevo comienzo finalmente se había hecho realidad. Y no lo afrontaba solo. El cielo ya se había teñido de naranja cuando la moto gris de Uri regresó al estrecho camino del bosque. Los árboles lo rodeaban como un túnel, las hojas rozaban sus hombros y la luz del sol se filtraba en ráfagas. Cuando llegó al claro, la casa de bambú estaba cubierta por una luz cálida y suave. Desde dentro se oían el crepitar del fuego y el sonido suave de los platos chocando entre sí. Uri apagó la moto y escuchó por un momento. No había ruidos extraños ni pasos, solo el bosque y la pequeña vida que estaban tratando de reconstruir. Cuando Uri cruzó la puerta, vio a Tutu sentada junto al fuego, el cabello recogido de manera suelta, su rostro iluminado por la llama. Una olla de sopa hervía sobre el fuego, y junto a ella había algunos peces ordenadamente dispuestos sobre una canasta tejida. Ella levantó la vista sorprendida. «Volviste antes de que oscureciera». «Te dije que volvería», respondió él, y una pequeña sensación de orgullo tranquila se filtró en su voz. «Y te extrañé». Un leve rubor apareció en sus mejillas. Ella fingió concentrarse en la sopa, pero sus labios no pudieron ocultar la sonrisa. Cocinaron juntos. Yuri asaba los peces sobre el fuego, mientras Tutu desgarraba hierbas silvestres para ponerlas en una olla de barro, añadiendo algunas rodajas de jengibre y un poco de sal. El aroma de la comida cálida se esparció por toda la casa. Simple, reconfortante, el tipo de comida que hace que las paredes se sientan más cercanas y la noche menos fría. «Cuéntame sobre ese lugar», dijo ella mientras revolvía la olla. «¿Dónde quieres abrir la empresa?» Él se sentó apoyando los talones, recordando la colina. «Es amplio, tranquilo. Desde allí se puede ver todo. El camino, los campos y el horizonte. Se siente como un lugar donde se pueden hacer crecer cosas verdaderas». Ella lo miró. «¿Y tú?» Él parpadeó. «¿Tú crees que yo podría crecer allí?», preguntó ella suavemente. Yuri no respondió de inmediato. Dio vuelta al pez, observando la piel del pescado estallar y chisporrotear sobre el fuego. «Si tengo éxito, ese es el lugar donde podremos dejar de huir. Si fracaso, al menos será mejor que no haberlo intentado». Antes de que ella pudiera responder, un ruido agudo rompió el silencio de la noche afuera. No era el sonido suave de las hojas cayendo, sino un ruido pesado y cercano. Ambos se quedaron quietos. El cuerpo de Uri reaccionó antes que sus pensamientos. Se movió hacia ella, levantando la mano suavemente con los ojos fijos en la puerta de bambú. La luz del fuego proyectaba largas sombras sobre el suelo, haciendo que la casa se sintiera aún más pequeña y estrecha. El ruido volvió a sonar. Las ramas se frotaron entre sí, algo estaba empujando a través de los arbustos. Uri se acercó a la puerta y abrió una rendija pequeña para mirar afuera. La luz de la luna caía sobre el claro. Las plantas de plátano se movían lentamente.
Ambos se quedaron quietos por un largo momento sin que nada se moviera. Luego, un pequeño jabalí pasó rápidamente sus pezuñas, resbalando sobre la tierra blanda antes de desaparecer en los árboles más oscuros del bosque. Uri exhaló un suspiro largo sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «Solo es un jabalí», dijo en voz baja. Pero cuando se giró Tutu, aún vio la curva rígida en su hombro, la forma en que sus ojos seguían mirando hacia la oscuridad fuera de la puerta. El bosque que la había protegido cuando vivía sola aquí ahora sentía diferente. Ahora ella no era la única que necesitaba ocultarse. Cerró la puerta y se sentó. El aire en la casa se había vuelto más cálido, más denso, lleno de lo que no se decían. «Estamos a salvo», susurró Tutu poniendo su mano suavemente sobre su brazo. «Este bosque siempre ha ocultado mis huellas, también ocultará las tuyas». Yuri intentó sonreír. «No tengo miedo por mí». Ella entendió que eso era lo que hacía que su corazón se apretara. Para calmar la tensión, le sirvió una taza de té pondón caliente. El suave aroma flotó entre ellos delicado y limpio como el primer respiro profundo después de un largo llanto. «¿Querías decir algo antes?», le recordó ella. Antes de que pudiera decir algo, Yuri rodeó la taza con las manos mirando la superficie del agua de color azul claro. «Cuando estaba en la colina pensando en la empresa, no solo vi máquinas, trabajadores o contratos. Te vi a ti. Vi una vida en la que no soy arrastrado continuamente por las decisiones de los demás. Un lugar donde tu nombre no se susurra como un secreto». Su voz se suavizó. «Quiero construir ese futuro no solo para mí, sino para nosotros». Su corazón se contrajo. Una parte de ella aún llevaba la voz de su exfamilia política, las acusaciones, la culpa por algo que nunca eligió. Pero al estar allí escuchando a Yuri decir, «para nosotros», como si fuera lo más natural del mundo, las viejas voces se volvieron distantes y pequeñas. «Yo creo que lo lograrás», dijo suavemente. «Y estaré aquí todo el tiempo que sea necesario. No importa cuántas veces tengas que ir y venir». Sus palabras fueron simples, pero él oyó un juramento en ellas. Colocó la taza y tomó su mano. Se sentaron así con las manos entrelazadas mientras el fuego se apagaba lentamente y el bosque afuera volvía a llenarse de sonidos suaves. Durante un largo rato, el tiempo pareció ser realmente amable. A la mañana siguiente, Uri despertó con el canto de los pájaros atravesando la fina neblina. La luz se filtraba a través de la ventana hacia la casa suave y fresca, haciendo que todo pareciera más suave. Tutu aún dormía sobre la cama de bambú, una mano cerca de su rostro, el cabello esparcido sobre la manta tejida. Él la miraba en silencio, una sensación de ternura recorriéndole el pecho. Recordó la versión de ella que solía acurrucarse sola en esta casa. Las noches llenas de lágrimas y sin promesas. Esa mujer aún estaba en ella, pero ahora había algo diferente. Una luz constante que no quería apagarse. Salió afuera a hervir agua. Cuando levantó el cubo cerca del borde del terreno vacío, algo llamó su atención. Una línea de huellas tenues en la tierra húmeda cerca del borde de los árboles. Huellas. Eran ligeras pero demasiado claras para ser de un animal. La distancia entre cada paso, el ángulo, la profundidad, indicaban que eran humanas, probablemente de varias personas. El pecho de Uri se apretó. Se agachó siguiendo con la mirada una de las huellas. Iban desde el camino en el bosque y se detenían cerca de la casa como si la persona que las había dejado hubiera estado observando durante un rato y luego regresado. Su primer instinto fue despertar a Tutu, mostrarle las huellas y planear juntos.
Pero su segundo instinto fue más fuerte protegerla de esto tanto como fuera posible. Se puso de pie barriendo con la vista los árboles. No había movimiento, no había sonidos, pero el mensaje era claro. Alguien sabía que este lugar tenía algo que valía la pena vigilar. Cuando regresó a la casa, Tutu ya se había levantado frotándose los ojos, aún somnolienta. «Te levantaste temprano», dijo su voz todavía adormilada. «Es un día importante», respondió él tratando de mantener la voz ligera. «Tengo que ver a Viet. Vamos a empezar a planear todo el registro, el mercado nicho, los equipos, tal vez hasta nuestros primeros clientes». Ella tomó la taza de té que le dio y lo miró fijamente. Había algo diferente en sus ojos, un destello afilado bajo la calidez. «¿Estás bien?», preguntó. Él dudó por un breve momento. «Solo estoy pensando en el futuro», dijo. «Cuando la empresa esté estable, todo será más fácil para los dos». No era una mentira, pero tampoco toda la verdad. Después del desayuno, ella le puso una bufanda delgada alrededor del cuello, acariciando suavemente ambos extremos de la tela. «Todavía hace frío por la mañana», susurró. «Vuelve antes de que se haga de noche». «Esperaré». «Volveré», prometió él. Le acarició suavemente el cabello, luego salió, subió a su moto gris y aceleró para irse. Ella permaneció bajo el árbol de jackfruit hasta que el sonido del motor se desvaneció. Luego regresó a la casa diciéndose a sí misma que no debía contar demasiado fuerte las horas que pasaban en su cabeza. En la colina Viet ya estaba allí un montón de papeles bajo el brazo. «Mírate», dijo medio en broma, medio en serio, plantado frente al sol como un verdadero fundador. «No empieces», respondió Yuri. Pero la esquina de su boca se levantó ligeramente. Pasaron toda la mañana revisando lo básico. ¿Qué servicios ofrecerían primero? ¿Cómo registrar la empresa? ¿Cómo mantenerla ágil y rápida para que nadie pudiera aplastarla fácilmente? Cada vez que Viet mencionaba los riesgos, Yuri no pensaba en el dinero, sino en las huellas fuera de la casa. «¿Por qué tanta prisa?», preguntó Viet en un momento, observando a Yuri marcar los plazos con una precisión casi desesperada. «Actúas como si el mundo fuera a terminar en un mes». «Creo que ya he perdido suficiente tiempo», dijo Yuri. Viet lo miró permaneciendo en silencio por un momento. ¿Estás corriendo hacia tu sueño o solo huyendo de tus enemigos? «Ambos», respondió Yuri con sinceridad. «Pero si construyo bien, ambos irán en la misma dirección». Viet no hizo más preguntas. En su lugar dio un golpe sobre el papel y dijo: «Entonces construyamos rápido». A última hora de la tarde, las nubes oscuras comenzaron a reunirse en el borde del cielo. La brisa fresca recorrió la colina, doblando las largas briznas de hierba y arrugando sus ropas. «Debo irme», dijo Yuri mirando hacia la línea de árboles a lo lejos. «Ella está esperando». «Ve», respondió Viet. «Mañana empezaremos con lo práctico». El viaje de regreso se sintió diferente. El camino parecía más estrecho, los árboles más altos, el aire pesado con algo que no podía nombrar. Las imágenes de las huellas en el borde del terreno vacío latían como un segundo latido en su pecho. Cuando finalmente la casa de bambú apareció a la vista, una delgada columna de humo se elevaba desde la chimenea. Un alivio se filtró en su pecho hasta que empezó a notar los detalles. El cubo de madera afuera había sido movido un poco. La puerta de la casa no estaba completamente cerrada, solo colgaba con una pequeña rendija abierta. Y los zapatos simples de Tutu que normalmente dejaba cerca del umbral habían desaparecido. El latido de su corazón aumentó repentinamente. Apagó la moto y bajó de inmediato. Sank deep into Alex's soul. At that moment, only one desire remained in his heart, to keep their home filled with laughter and warmth. He glanced toward the bed. He rested.
cứ tiếp tục quan sát, chỉ cần một biến động nhỏ dừng lại Where hai Tunam bước, and Henry hai rested sự nhìn peacefully hay một hành động and made bất a thường sign. nào, hãy báo cho tôi, hiểu chưa? Người đàn ông trẻ gật mạnh giọng run. Vâng, cháu hiểu rồi. Ông Tuấn ngả người ra sau ghế, đôi mắt hẳn lên những toan tính sâu xa. Ông lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe, gia đình ấy And nhất made a định silent promise. còn giấu một bí mật From now on, và ta sẽ là người đầu tiên nắm được. now on, Vì sao ông let Tuấn me lại ám carry ảnh all với the việc theo worries, dõi all the gia đình bà storms. Nghĩa? All I Bí want mật for the nào two of you sau is to live in đang được peace. che giấu The sau first sự light of yên morning bình ấy? slipped gently through the curtains, filling the quiet Và room. khi sự thật phơi bày, Tunam had nhộn finally đó slept sẽ through là the night. khởi đầu của một Her cuộc first peaceful rest in tối đầu days, khốc liệt. free from constant worry.